Hola, buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Jessica Rubio de CIRSAT IPS, distribuidor de ARL Sura. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo adecuado de residuos. Primero, vamos entrando en materia, debemos hablar de que el plan de residuos es un instrumento que está diseñado y el cual se debe implementar y se debe socializar con todos los trabajadores de una institución con el fin de garantizar que se haga una adecuada gestión de los residuos, una adecuada segregación y pues que se garantice la disposición final de los mismos. Esto basado en qué? En el decreto 780 del año 2016 en su artículo 2.8.10.4. Los residuos se clasifican en residuos no peligrosos, residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso y los residuos o desechos radiactivos. Entonces, ¿qué son los residuos no peligrosos? Son aquellos que al descomponerse no presentan ninguna peligrosidad ni al ambiente ni a los seres vivos de nuestro planeta. Entonces, es aquellos que en determinadas características no presentan riesgo o no generan daño al ambiente y a las personas. ¿Cuáles son estos residuos no peligrosos? Ellos se clasifican en residuos orgánicos aprovechables, residuos no aprovechables y residuos aprovechables. Entonces, ¿cuáles son los orgánicos aprovechables? Los restos de comida que no ha sido procesada, aquella comida cruda o que se encuentra en su estado natural, ¿como qué? Como las frutas, entonces la cáscara del banano o la cáscara de la manzana, la cascarita de la naranja, de la mandarina, las conchas de papa, las conchas del plátano, todos estos residuos se pueden biodegradar y sirven como abono o como compost a los suelos. En el residuo no aprovechable o residuo ordinario que se deposita en el recipiente de color negro, ¿cuáles se clasifican o cuáles son estos residuos? Entonces tenemos como ejemplo las colillas de los cigarrillos, las esponjas, el icopor, el papel metalizado, el papel cartón o empaque que se encuentre sucio, ya sea de comida o que se mojó, eso ya no lo podemos aprovechar. Entonces se deposita en el recipiente de color negro. Las servilletas, también la porcelana, la arenilla o la tierrita esta que sale cuando se barre, se deposita también en el recipiente negro. Las sobras de la comida ya procesada, por ejemplo, el almuerzo se lo llevaron en un recipiente de icopor o en un portacomida, llamémoslo así. No se lo comieron todo porque venía mucho, se les olvidó guardarlo, refrigerarlo y ese alimento se descompuso. Entonces, ese alimento no lo vamos a depositar en el recipiente verde, lo debemos depositar en el recipiente de color negro. Y allí también en el negro o como residuo no aprovechable se clasifican las toallas de papel con las que nos secamos las manos. Luego vienen los residuos aprovechables que se deben depositar en un recipiente de color blanco. Entonces, ¿qué vamos a depositar ahí? Papel, cartón, metal, empaque Tetra Pak, vidrio completo, paquetes y empaques de alimentos con lavado sencillo, envolvederos de esterilizar sin contacto con materiales contaminantes. Muy importante que todo esté limpio y seco. Si es un vidrio, el vidrio debe estar completo, no debe estar partido ni fracturado, llamémoslo así. Si el vidrio está partido, lo debemos depositar en una cajita de cartón y colocarle un papelito donde diga, ojo, vidrio, ¿sí? Algo como para generar una alerta de tal manera que cuando hagan la ruta de recolección, la persona encargada de este trabajo no se nos vaya a cortar con alguno de esos vidricillos que hay por allí. Bueno, ahora hablemos de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos tienen unas características de ser ¿qué? Infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y tóxicos. Pueden generar daño al medio ambiente y a la salud de los seres vivos. Así que también se consideran peligrosos los empaques donde vienen estos residuos. Entonces, si es un pote de plástico, digámoslo así, entonces el rótulo, la etiqueta, todo lo que viene ahí que hace parte del residuo también se considera como peligroso, entonces se debe descartar en el recipiente de color rojo. Ejemplos de residuos peligrosos, entonces tenemos con riesgo biológico infeccioso los residuos anatomopatológicos, los residuos de los animales, los elementos cortopunzantes y los materiales biosanitarios que se utilizan en las labores asistenciales, como los algodones, los campos quirúrgicos, las torundas, los apósitos, las compresas, los guantes,
todo lo que tenga contacto con el fluido corporal del paciente, incluyendo también la ropa de cama o las sábanas del sitio donde está el paciente. Ejemplos de residuos radioactivos, o cuáles son los residuos radioactivos, son aquellos que contienen o están contaminados por radionúcleos y en concentraciones superiores a los límites permitidos por la normatividad vigente. Y otros ejemplos de residuos peligrosos son los de características corrosivas, de características explosivas, los inflamables y los tóxicos. Entonces, en el año 2019 salió una nueva resolución, yo creo que ustedes la han escuchado mencionar, que es la resolución 2184. En esa resolución el gobierno dijo, estamos gastando muchas bolsas de muchos colores para depositar los residuos, ya no vamos a manejar tanta gama de colores para depositar. Acuérdense que antes habían recipientes grises, habían azules, creo que amarillos también. Entonces el gobierno dijo no, vamos a sacar la resolución 2184 y de ahora en adelante solamente vamos a manejar un código de 4 colores. ¿Cuáles son esos 4 colores? El blanco para residuos aprovechables, el negro para los residuos no aprovechables o lo que comúnmente le conocemos como basura, el rojo que sigue siendo para residuos peligrosos y el verde que es el que se utiliza para residuos orgánicos aprovechables, como les decía anteriormente. Todo lo que sea conchas de papa, de fruta, aquellos residuos que nosotros generamos en las cocinas y que no han pasado por ningún procesamiento, o sea, no han pasado por el fuego, no se les ha agregado sal, no se les ha hecho absolutamente nada, los que están como quien dice en su estado natural. Entonces, esos residuos casi no se generan en los servicios asistenciales. Generalmente, si es un servicio en el que se presta alimentación, pues ahí es donde vamos a sentir la necesidad de tener un recipiente de color verde. De lo contrario, no es necesario ni obligatorio tenerlo en el servicio. Entonces, repasemos. Recipiente de color blanco para depositar residuos aprovechables como cartón, papel, vidrio y plástico, siempre y cuando esté limpio y seco, y muy importante que el vidrio esté completo. Negro, los residuos no aprovechables, residuos ordinarios no aprovechables, ¿como cuáles? Como las colillas del cigarrillo, el chicle, las servilletas de papel con las que nos secamos las manos, el polvillo, la arenilla que sale del barrido y los residuos de comida ya procesada. Allí también se depositan los empaques de galletas, papas y todas las envolturas que se compran en las tiendas y supermercados. Y en el recipiente de color rojo pues vamos a depositar los residuos peligrosos. Entonces todo lo que sea biosanitario, por ejemplo los guantes, las torundas, las gasas o los apósitos que hayan sido utilizados con el paciente, que tengan fluido corporal del paciente, ya sea sangre, orina o cualquier otro fluido. Y recordemos que tenemos el guardián, que es donde debemos depositar los elementos cortopunzantes. Así que pilas. Las agujitas no deben depositarse en las canecas, se deben depositar en el respectivo guardián. Hay algunas recomendaciones generales acerca del manejo del residuo. La primera de ellas es que si yo hago una inadecuada segregación, ¿sí? Por error, por afán, por prisa, no sé, por descuido, en lugar de depositar el elemento cortopunzante en un guardián, lo deposité fue sobre la bolsa roja o sobre la bolsa verde, bueno, no sé, con la que tengan en el servicio, que si me doy cuenta de mi error en el momento, lo debo notificar, ¿sí? La idea es que reaccionemos a tiempo y evitemos que otra persona se nos pinche. Entonces, si la aguja está muy adentro de la bolsa, yo no voy a meter la mano para sacarla por nada del mundo. Lo que voy a hacer es que simplemente sello la bolsa, le pongo un micropore, un esparadrapo, una cintica donde diga cortopunzante y la llevamos inmediatamente al sitio donde guardamos los residuos, el almacenamiento temporal, mientras se hace la disposición final. Si veo que la aguja está sobre la superficie prácticamente de la bolsa y que se puede retirar fácilmente, yo no voy a meter la mano así tenga guantes, no. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar una pincita y con esa pinza pues voy a retirar el elemento cortopunzante y lo descarto inmediatamente en el guardián. Cuando vamos a retirar las bolsas de las canecas no las debemos sacar y anudarlas en el aire. Eso no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque si hay un cortopunzante o algún elemento mal descartado que lo depositaron ahí en la bolsa en lugar de otro sitio, al momento de sacar la bolsa y anudar en el aire, la bolsa tiende a moverse hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ese elemento me puede lesionar a mí al momento en que yo sostengo la bolsa. Entonces, por eso se recomienda
que se anude inmediatamente ahí en la caneca. O sea, usted levantó la tapa de la caneca, agarró la bolsa, anudó y retiró de manera inmediata. Nunca se debe desocupar el contenido de una bolsa en otra, no, o se sella la bolsa y se va guardando en el carrito recolector o dependiendo como ustedes manejen su ruta de recolección de residuos. Si el transporte de los residuos no lo realizo en un recipiente hermético, es decir, no tengo un carro o un recipiente donde voy depositando las bolsas a medida que voy haciendo la recolección, debo evitar que las bolsas que llevo en mi mano se peguen a mi cuerpo, especialmente a los miembros inferiores, puesto que puede existir el riesgo de que haya un elemento cortopunzante en esta bolsa y me pinche sin saber en qué paciente se utilizó esa aguja. El horario de recolección de los residuos debe ser diferente al de comidas, visitas, ingreso y egreso de personal. Ojo, si yo voy a hacer una ruta de recolección de residuos a las 7 de la mañana y a esa hora me está ingresando el personal, no es lo correcto o no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque mientras hago la ruta me voy a encontrar con mucho personal entrando y saliendo y ellos se van a contaminar, llamémoslo así. Entonces, lo ideal es que el horario de recolección sea en espacios o en tiempos donde no haya personal por ahí o con mucho personal a la vista, digámoslo así. Debe existir una ruta de transporte interno en la institución, debe ser debidamente demarcada y los trabajadores pues deben conocer dónde queda el almacenamiento temporal. Y recuerden que el cuerpo de la bolsa nunca se debe acomodar, empujar o tocar con las manos o pies. Simplemente la sacas, la sellas y ya. No la vas a empujar con las manos ni me la voy a poner a abrazarla aquí en mi pecho para llevarla de un lado a otro. No, porque son residuos. O sea, eso no es nada bueno para nuestra salud. No sabemos qué patologías traían los pacientes, no sabemos qué echaron ahí. Entonces es mejor que mantengamos nuestras medidas de protección. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de qué se debe depositar en cada recipiente. Entonces, en el recipiente rojo que tenemos estipulado para riesgo biológico, que vamos a depositar tapabocas, guantes, pañales, gorros, gasas, apósitos, todo aquel material que haya tenido contacto con fluido corporal de los pacientes. También tenemos otro recipiente, ojo, no debe ser el mismo, ¿no? Debe ser por aparte y que esté debidamente marcado y que diga medicamentos o contaminado con medicamento. Entonces allí van a depositar, puede ser un solo guardián para los frascos de los medicamentos, ¿sí? O también tienen a veces unos cuando se les vencen, que tienen como una cadena de custodia, algo así les llaman ustedes, entonces se debe depositar en esos recipientes. No debo mezclar las gasas con los frascos de los medicamentos, no mezclar las gasas con los sueros, ni nada de eso, a menos que la bolsa de suero pues le haya salpicado sangre o vómito o excremento de algún paciente. Y tenemos nuestro querido guardián, ustedes ya lo conocen, allí se debe depositar solamente elementos cortopunzantes. Depende del protocolo institucional, es como se depositan los residuos. Por ejemplo, hay instituciones que tienen un guardián solamente para ampollas pequeñas, otros que tienen un guardián solo para agujas, otro que tienen un guardián para agujas y ampollas, aunque no es lo recomendable, pero eso ya depende del manejo de los residuos que ustedes realicen en la institución y de los protocolos que ustedes manejen. Entonces, lo que sí es importante es que si tengo un guardián exclusivo para agujas, debo colocar agujas. Entonces, resumiendo, ¿qué depositamos en el guardián? Agujas, cuchillas y lancetas. Ese guardián debe estar rotulado con el nombre del servicio, la fecha en que se colocó en el servicio, también debe llevar el nombre de la persona que lo colocó. Hay algunos rótulos que solamente piden pues el nombre de la persona que lo retira en el momento en que ya se llena. ¿Hasta dónde se deben depositar los elementos cortopunzantes en el guardián? Hasta sus 3/4 partes. De ahí para allá no me puedo pasar. ¿Por qué? Porque las agujas pueden rebotar al momento del descarte o pueden quedar boca arriba. Entonces, cuando yo voy a meter la otra agujita para descartarla, como está tan lleno, me puedo pinchar con una de esas agujas. Así que pilas, si el guardián ya tiene sus 3/4 partes, se debe sellar, se debe rotular y dejarlo en el sitio especificado para que hagan la respectiva recolección. Hay otros elementos que pues no se pueden depositar en las canecas, ¿sí? Por ejemplo, las pilas. Según los protocolos institucionales, a veces se tienen como unos recipientes diseñados
y en un área determinada donde usted va a ir a depositar allí las pilas de los controles, de los relojes. Hay otros que sirven para depositar las pilas de los celulares, las baterías de los computadores. ¿Eso para qué? Eso los llevan algunas empresas de reuso, digámoslo así, donde los recogen, los recolectan, se los venden a un proveedor. Ese proveedor lo que hace es contactar con la persona que lo fabricó y se lo llevan generalmente al país de origen, al país donde elaboraron esas baterías. Allí ellos las revisan, a veces las transforman, digámoslo así, o las reutilizan como repuestos, llamémoslo así, o como partes de otras piezas o de otros elementos a utilizar. Entonces las pilas no van ni en la bolsa negra, ni en la bolsa verde, ni en la roja tampoco. Se deben guardar, digámoslo así, o recolectar en un recipiente diferente. Eso lo pueden diseñar como ustedes quieran, pero siempre y cuando esté rotulado que diga pilas, ¿sí? No vamos a depositarlo en cualquier otra bolsa. Y acá tenemos unos ejemplos de lo que no se debe hacer. A veces porque tenemos afán en la tarea, tenemos muchos pacientes, o el servicio está muy congestionado, o los pacientes con su afán estresan al personal, se nos olvida descartar correctamente el elemento cortopunzante. Entonces acá tenemos imágenes de agujitas encontradas en ciertos servicios. Entonces, por ejemplo, acá sobre el vidrio, sobre la mesa de trabajo. Aquí está sobre una cama de paciente y aquí está pegado sobre una cortina de una carpa, ¿sí? Entonces, pilas con eso. No solamente es pensar en que yo me voy a pinchar, sino que también las personas que nos colaboran con la limpieza y desinfección de las superficies también lo pueden hacer, porque ellos van confiados limpiando cuando, ¡pum!, sienten el chullonazo, el pullonazo, y ahí es donde, oh Dios mío, accidente, y puedo tener la peligrosidad o el riesgo de adquirir una enfermedad infectocontagiosa. Tenemos otro ejemplo de lo que no se debe hacer. Material instrumental en ropa de cama de paciente, agujas en bolsas, o las agujas las dejamos dentro del equipo de enoclisis, tampoco lo debemos hacer. Acá tenemos agujas en bolsas, eso no se debe hacer. Estos son ejemplos de lo que no debemos hacer. Hojitas de bisturí sobre mesones de trabajo, agujas sobre ropa de cama, esas sábanas van a la lavandería y, oh sorpresa, cuando las niñas van a realizar el proceso, se pinchan. ¿Por qué? Por una aguja que no fue descartada. Bueno, chicos, ¿qué dice la norma? La norma dice que la persona que utiliza el elemento cortopunzante es la encargada de descartar correctamente el elemento cortopunzante. Entonces, yo no puedo dejar las agujas o las lancetas o las hojas de bisturí por ahí y esperar que otra persona venga y realice el descarte. No, pilas con eso. Eso es mi labor. Si yo utilicé la agujita, la jeringa, lo que haya utilizado, yo lo debo descartar. Fíjense que al no hacer una correcta segregación, estoy poniendo en peligro la vida de las demás personas. Y un accidente por un pinchazo, por un corte de tipo biológico, no es para nada agradable, es un accidente de trabajo demasiado traumático. Ustedes saben que pues, requiere de realizarse unos exámenes de sangre. Cuando no conocemos las fuentes es como más traumático todavía porque no sabemos en quién se utilizó esa aguja, ni si ese paciente tenía un VIH o tenía alguna patología grave. Entonces es más traumático. Entonces la invitación es hacer una adecuada segregación de los residuos. Por favor, a utilizar bien el guardián de seguridad, a depositar correctamente los cortopunzantes, a utilizar mis elementos de protección personal, ya sea para limpieza y desinfección de áreas y superficies, ya sea para trabajar con pacientes. Todo lo que me den para cuidarme lo debo utilizar de la manera adecuada, de la manera correcta. Espero que hayan aprendido, que hayan recordado, porque eso ustedes lo conocen, no aprendido, ustedes ya lo conocen, que hayan recordado sus conocimientos y reforzado sus conocimientos y que recuerden siempre, de mí depende estar sano, de mí depende mi cuidado. Ahora pues los vamos a dejar con una pequeñita evaluación para pues verificar que haya quedado todo supremamente claro. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por su atención y espero verlos, escucharlos en una próxima oportunidad. Feliz día.